La gripe no es una enfermedad. Deja de automedicarte y quédate en este video que te cuento las causas biológicas de lo que se conoce como gripe bajo la lupa de las 5 leyes biológicas. Se cree que la gripe es una infección viral de las vías respiratorias. Sin embargo, ya sabemos, y lo he dicho muchas veces, que los virus no causan enfermedades, porque en realidad se trata de procesos biológicos que tienen un pleno sentido. Y si vamos a seguir echándole la culpa a los microbios de todo lo que nos pasa, no vamos a hacernos cargo de nuestros propios procesos y no vamos a poder cambiar, porque vamos siempre a estar sujetos a la influencia de agentes externos para definir nuestros propios síntomas. También ya te he compartido muchas veces que cuando aparecen los síntomas, desde la mirada biológica, esencialmente y en casi la mayoría de los programas biológicos, estamos en la fase de reparación. Un programa biológico tiene dos fases, una fase activa y una fase de resolución y de reparación. La mayoría de los síntomas aparecen cuando ya estamos relajados, es decir, que biológicamente, desde el punto de vista adaptativo, desde nuestra posición frente a los eventos de la realidad, ya hemos encontrado una solución. Entonces, ahora necesitamos preguntarnos qué es la gripe desde la mirada de las 5 leyes biológicas. Dentro de este cuadro encontramos diversos síntomas que, por supuesto, están asociados a diversos programas biológicos que se pueden activar en simultáneo por una misma situación y al mismo tiempo generar un impacto en diferentes niveles orgánicos, emotivos y cerebrales. Empecemos por la secreción nasal, por ejemplo, que es uno de los síntomas que están dentro de este cuadro. En la secreción nasal ya hemos hablado de la sensación de perder el rastro, de separarnos olfativamente de alguien. Esta situación nos trae como consecuencia la dinámica de la mucosidad como moco transparente, como agua que cae por la nariz, que generalmente se da en el momento de la relajación, es decir, cuando hemos recuperado ese contacto olfativo con alguien. También, desde el punto de vista de las vías aéreas, tenemos una submucosa nasal que es de origen más antiguo, y esta submucosa en realidad también tiene una secreción de moco, que es cuando el agua chorrea por la nariz, que generalmente se da cuando estamos en la sensación de tensión porque tenemos miedo o angustia en relación a lo que estamos olfateando. Tenemos una sensación de peligro que puede estar asociada a no poder olfatear el bocado o la presa, o no poder olfatear al depredador, al peligro. En este caso vamos a tener esta mucosidad, esta nariz que cuela, que la vemos en la fase activa, pero generalmente cuando metemos a todo esto dentro del cuadro del resfrío, estamos hablando más que nada de esta ruptura del contacto olfativa que está dentro de la fase de solución. Por otra parte, aparece la tos muchas veces como parte de este cuadro gripal, se pone dentro de este cuadro gripal, y para hablar de tos necesitamos obviamente mirar dos programas diferentes, uno que tiene que ver con la mucosa de la laringe y el otro que tiene que ver con la mucosa de los bronquios. Los dos tienen que ver con el contacto, pero la laringe está asociada al susto, miedo, y los bronquios están asociados a la amenaza por el territorio, a una situación de peligro en relación a algo que puede invadir o que puede meterse dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro espacio íntimo o también dentro de nuestro grupo. Esencialmente, cuando viene la tos, es cuando estamos expectorando, porque la tos esencialmente sirve para expectorar la mucosidad que producen estas dos mucosas, precisamente por eso se llaman mucosas, porque producen moco. Entonces, cuando está el moco secretante que se da en la fase de reparación, después de que los tejidos inician el mecanismo de regeneración de células, en este momento tenemos esta mucosidad que, gracias a la ayuda de la tos, podemos expectorar y liberar las vías respiratorias, tanto de la laringe
como de los bronquios. Pero en este caso, obviamente, no estamos hablando de ninguna enfermedad, sino de un programa biológico sensato y coherente. Dentro del cuadro gripal también, por supuesto, aparece el dolor del cuerpo, un dolor corporal y un cansancio asociado a este dolor corporal. Acá tenemos que distinguir el dolor del cansancio. Generalmente el dolor está asociado a esta sensación de haber soltado algo que tiene que ver con mi valoración, con mi utilidad, con cuánto yo puedo sentirme útil y valorado. Es un dolor que puede ser osteoarticular en algún caso o que puede ser un dolor del cuerpo que muchas veces es producido además también por el propio proceso de reparación de los otros síntomas que generan una especie de cansancio. En términos neurovegetativos, esto se conoce como el momento de la activación del sistema parasimpático, que es el sistema vagotónico, donde obviamente la energía está condensada en la reparación de tejidos y por supuesto esto genera un cansancio, una sensación de cansancio o la necesidad de ir a la cama. Pero obviamente, como te dije también anteriormente, no es que estás enfermo, sino es que tu biología está restaurando a la naturalidad los tejidos implicados. En el caso de la fiebre, que también aparece en este cuadro, tenemos una fiebre que puede ser variante, podemos tener una fiebre de 38 grados, de 38,5, también podemos tener fiebres más altas de 39,5, 40, etcétera. Y aquí necesitamos hacer también una pequeña distinción porque la fiebre en realidad tiene una función muy, muy importante dentro del mecanismo de simbiosis que tienen nuestras células con los microbios aliados en el proceso biológico y es esencialmente la fiebre lo que permite que el organismo cree las condiciones necesarias para que estos microbios sean activos. Y cuando digo que los microbios sean activos, estoy diciendo para que los microbios reparen las células. En el caso de las mucosas, hablamos de una reparación que tiene que ver con la proliferación de células. En este caso tenemos la asistencia de bacterias y los llamados virus, que son los que producen la regeneración del tejido, la reestructuración de las células y que en relación a la cantidad de fiebre que tenemos, se crea un medio ambiente interno específico que le da a estos microbios la información necesaria en base a la temperatura para que se pongan en actividad. Se trata obviamente de un componente altamente necesario para los procesos biológicos, esencialmente para las reparaciones biológicas. Por eso la fiebre no es algo malo como se cree, no es algo que uno tiene que sacarse de encima, sino que es un componente fundamental dentro de la fórmula del proceso biológico, donde son precisamente aquí los microbios los que van a tomar acción para completar este proceso biológico, porque funcionamos en esta simbiosis coherente, consciente y eficiente y necesitamos que estos microbios hagan su trabajo. Si la fiebre es muy alta, por ejemplo, supera los 39,5 grados, ya estamos hablando de un proceso de las mucosas, es decir, de un proceso de la capa embrionaria ectodérmica, es decir, de la última capa donde generalmente vamos a tener aquí la mucosa nasal, la mucosa de laringe y la mucosa de bronquios en fase de reparación, es decir, la fiebre sube y baja un poco, no es que es constante, sino que fluctúa. También, obviamente, si tenemos fiebres de 38,5, por ejemplo, 38, 38,5, estamos hablando de la reparación de todos los tejidos del osteoarticular y todo lo que tiene que ver con esta revalorización que nosotros hacemos en determinado punto y en la regeneración de las células de todos estos tejidos de la capa del mesodermo nuevo, es decir, esta capa embrionaria que se ocupa de dirigir todos los tejidos, como por ejemplo los huesos, los músculos, las articulaciones, los tendones, el sistema venoso, el sistema linfático, etc. Por eso es que la fiebre tiene un rol fundamental y necesitamos también sostener este proceso sin interferencias. Aquí viene, por supuesto, el riesgo de la automedicación como un mecanismo que interrumpe o que a veces alarga el proceso de reparación
extendiendo los síntomas, muchas veces simplemente por tomar determinados tipos de medicamentos que eliminan estos microbios y que por lo tanto no se puede completar el proceso biológico de manera natural. Esto obviamente siempre apoyado en la creencia de que los microbios causan la gripe y por supuesto nada más lejos de la realidad que eso. Así que si tenés gripe, te invito a revisar estos programas, a ver en qué sentido te relajaste o soltaste algo. Podés encontrar fácilmente, si te pones a indagar con calma y con tranquilidad, cuando iniciaste con los síntomas, qué fue lo que soltaste o relajaste en base a esta sensación de ansiedad, miedo o preocupación por el futuro, esta separación olfativa, esta sensación de susto o miedo o amenaza por el territorio. Y obviamente, si haces esta revisión, vas a encontrar eventos muy claros y muy concretos que te dan como pista el qué resolví, porque para la biología es fundamental saber qué resolví y no buscar ningún tipo de conflicto o situaciones que pueden haber sido un trauma, sino directamente enfocarnos en lo que resolvimos, ya que la mayoría de los síntomas aparecen siempre en esta fase de reparación. Por eso es absolutamente importante que te ocupes de utilizar el modelo biológico para comprender qué es lo que está pasando en tu cuerpo y al mismo tiempo para poder empezar a convertirte en un usuario activo en salud. Espero que te haya gustado este video. Siempre te leo en los comentarios y estoy atento a todos los aportes que quieras realizar. Gracias por estar.